Entonces íbamos en que revisamos diagramas de barras normales, los de toda la vida, cuando hay una variable, datos univariados, y que hay una variación de ese diagrama, que es barras apiladas o acumuladas, que se utilizan cuando hay más de una variable. Aquí escribí diagrama de puntos porque ese diagrama lo alcanzamos a ver en clase, entonces no voy a volver sobre él, pero pues lo anoto ahí como ya visto. Hay un tercer diagrama que le aplica a estos datos discretos o cualitativos que se llama un diagrama de Pareto. ¿Sí? Un diagrama de Pareto no es nada más que un diagrama de barras, pero ordenado de mayor a menor. Entonces, voy a coger estos mismos datos de la encuesta que se realizó sobre la coloración del agua en unas casas de un barrio, los selecciono, armo un diagrama de barras, ¿vale? Entonces, ahí tengo mi diagrama de barras, normal. Un diagrama de Pareto es esta misma cosa, pero con las frecuencias ordenadas de mayor a menor, es decir, que va decreciendo y en consecuencia esta barra de la variable amarillenta debería ir de primeras, ¿sí? Entonces, dentro de los gráficos, aquí donde dice insertar gráficos, no hay uno que se llame Pareto. Entonces nos toca hacerlo, pero por suerte es bastante sencillo. Entonces, estamos aquí, tenemos el diagrama normal, tenemos la tabla. Entonces, vamos a seleccionar toda la tabla, ¿sí? Vamos a ir aquí donde dice datos y le vamos a decir a Excel que nos ordene los datos. Entonces, nos va a preguntar cómo quiere que se los ordene. Entonces, le voy a pedir que me los ordene en relación con las frecuencias de mayor a menor. ¿Listo? Y Excel me organiza la tabla con las frecuencias de mayor a menor y como el gráfico depende de la tabla, entonces el gráfico se actualiza automáticamente y me queda de mayor a menor y este va a ser el que se llame diagrama de Pareto, ¿sí? Eh, También cuando uno estudia datos cuantitativos continuos, entonces hay un diagrama también de Pareto, pero pues cambia un poquito porque las barras ya no son separadas, pero eso lo vemos más adelante. Entonces este va a ser el diagrama de Pareto. ¿Para qué le interesa a uno un diagrama de Pareto si ya tengo el de barras? Es decir, ¿qué gano en el momento en que yo ordeno los datos por frecuencia? Lo que yo gano es mirar dónde se concentra la mayor cantidad de datos. Son 125 datos, ¿sí? En la primera barra yo tengo 47, en la segunda tengo 33, o sea que entre ellos me suman 80. Entonces, con un diagrama de Pareto yo puedo lanzar conclusiones como por ejemplo que entre estas dos barras se llevan más del 50% de la distribución total, ¿sí? Porque son 80 de 125, mucho más de la mitad, ¿sí? Entonces, el diagrama de Pareto me sirve para visualmente poder decir dónde se concentra la mayor cantidad de datos. Claro, asumiendo que la tabla no está, no la conocemos, no la podemos ver, solo nos dan el gráfico. Entonces, con el Pareto puedo hacer comparaciones. Lo que uno desea es que la mayor cantidad de datos se concentre en el medio y que alrededor hayan distribuciones de datos suaves. Eso tiene un nombre que se llama simetría o más adelante normalidad, pero bueno, para eso falta bastante. Por ahora simplemente es que los datos, uno puede hacer comparativas entre los datos y a eso se le llama Pareto. ¿Listo? Obviamente yo puedo hacer aquí con datos bivariados, entonces me voy a insertar, le digo que me haga un diagrama, le vamos a pedir que me haga un diagrama de barras acumuladas, ¿sí? Voy a seleccionar mi tabla otra vez, me voy a datos y le pido que lo ordene. Como aquí hay varias variables, entonces él me va a preguntar por cuál de esas quiere que yo lo ordene, por la variable, por pH de 0,5, por pH de 0,7 y por pH de 0,9. En ese sentido, aquí salen distintos posibles paretos. Entonces le voy a decir que me lo organice en términos de pH 0,5 de mayor a menor, ¿sí? Y ahí me lo organiza respecto de esta barra azul, ¿sí? Las otras barras se comportan, pues no se comportan como Pareto, porque yo lo organicé respecto al azul.
podríamos organizarlo respecto a las otras dos sin problema. ¿Listo? Pero el Pareto normalmente se utiliza también cuando solo hay una variable, cuando el dato es univariado. ¿Listo? Y no es más que un diagrama de barras ordenado de mayor a menor. Un cuarto diagrama es el diagrama circular, también llamado diagrama por sectores o diagrama de torta, o en inglés diagrama pie. ¿Sí? Este lo conocen de toda la vida ustedes también, y consiste en graficar frecuencias, pero frecuencias relativas o porcentuales. Uno puede hacer gráficas circulares con frecuencias acumuladas, no hay nada uno que se lo impida, pero sobre todo aquí en Excel, pero normalmente uno lo hace con porcentajes o con frecuencias relativas. Entonces, igual es un diagrama que aplica para variables que sean eh, discretas. Bueno, en realidad aplica para cualquier variable, ¿sí? Para cualquier variable, no hay ningún problema. Y en particular, pues nosotros estamos viendo las discretas, las ordinales y las nominales, ¿ya? Pero para las continuas también. Entonces, primero tengo que hacer la frecuencia relativa. Entonces, es el dato de Fi sobre N, arrastro, ¿sí? Aquí tengo que fijar este valor, entonces le pongo el signo pesos para dejar el B9 fijo, arrastro, aquí multiplicamos cada frecuencia relativa por 100, arrastramos, le pedimos que me haga la suma, entonces autosuma de esas frecuencias porcentuales me da 100, quedó bien. Entonces ahora lo que hay que graficar son las frecuencias porcentuales de estas variables, ¿ya? ¿Listo? Entonces, para hacer el diagrama circular o por sectores o de torta, entonces selecciono la columna donde está la variable. Le doy control, selecciono la columna donde está la frecuencia porcentual, insertar. Aquí están los diagramas circulares, le digo que me haga un gráfico en 2D, podría hacer en 3D, eso es lo de menos. Le digo que 2D y ahí está. Si quiero los porcentajes, me voy aquí donde dice añadir elementos de gráfico, etiquetas de los datos, y le digo que aquí en el centro me aparezcan los porcentajes correspondientes. Y ahí va a estar la frecuencia porcentual.